Les voy a presentar un trabajo que es una continuación de una colaboración con Felipe Feijó, que es profesor de la Católica de Valparaíso, y un estudiante mío de la Universidad de los Andes, que es Vicente Muñoz. Son resultados, ahí les voy a mostrar, bastante frescos, los con Vicente, y bueno, la continuación del paper con Felipe es relativamente reciente también, porque es una publicación del año pasado. Entonces, el resumen de la presentación es tratar de mostrarle un poco la motivación de por qué estamos metidos en estos temas, principalmente mostrarle los resultados, el modelo, antes que los resultados. Los resultados por ahora estamos recién un poco como digiriendo, son resultados numéricos de cálculo, pero me interesa sobre todo por la audiencia que vean el modelo y que también sobre eso podamos discutir. Y no está más decir de que cuando quieran interrumpirme, me interrumpen. ¿Ya? Entonces, las dos grandes como líneas por qué motivan meterse en este mundo tienen que ver con, bueno, la responsabilidad frente a los acuerdos de cambio climático, en particular de descarbonización. Y bueno, principalmente también nosotros tomamos la vía del cap and trade como contraste a la literatura de impuestos, un poco como con este sentido de urgencia, ¿no? Empezar a tomar digámosle, darle un sentido primordial a fijar metas concretas en vez de impuestos que después sabemos que es el mercado el que hace responder cuáles son las variables de producción. Entonces es menos claro que la política ambiental pueda realmente servir para cumplir los acuerdos. Y bueno, en vías de eso, entregar una forma alternativa de dar un valor a las emisiones, ¿no? Y bueno, la segunda parte de la motivación tiene que ver con algo que estoy recién iniciando, que es tratando de incluir en problemas de optimización algo de la literatura sobre inatención racional. Y bueno, voy a ser más preciso en esto hacia más o menos el final de la presentación del modelo, pero básicamente la intuición que quiero en el fondo transferirles es que vamos a abordar el problema de la inatención específicamente en el planificador social y cómo eventualmente uno puede modelar una cierta métrica de inatención respecto a los caps que se van a fijar. Entonces, vamos a decir que va a ser costoso tener una información precisa de cuál es el verdadero cap a distribuir en términos de los permisos que se van a entregar al mercado, y en base a eso el planificador, bueno, va a tomar una decisión óptima de emisión de permisos en base a cuál es su nivel de, digámoslo así, también de preocupación sobre ser preciso respecto al CAP. Entonces, ¿en qué literatura estamos insertos? Son modelos no de equilibrio general, son modelos de equilibrio parcial en dos etapas, son decisiones de inversión en capacidad eléctrica. Entonces, principalmente tenemos distintas tecnologías de generación de energía que van a tomar una decisión de inversión en capacidad hoy sin incertidumbre y van a hacer planes de producción futuros y de capacidad también futuros. Esa literatura, bueno, es lo que ustedes ven, lo que nosotros básicamente tomamos, que tenía algo de mercado financiero. Mi coautor principal, que es Felipe, es alguien experto en mercados eléctricos en este tipo de modelos, pero sin mercados financieros, y en el fondo la colaboración va por el lado de entender cómo los mercados financieros eventualmente pueden ayudar o ayudar a entender la valoración que se le da a este tipo de CAPs. Y principalmente el resultado que tenemos acá, más que resultado, el análisis que tenemos, tiene que ver con dar un mercado de permisos de emisión de carbono, donde hay una etapa siguiente de retrade entre las tecnologías. Entonces, el planificador social emite permisos en una primera etapa y en la segunda etapa se abre un mercado de derechos donde las tecnologías que están participando en el mercado pueden o tienen alguna holgura de poder aumentar o disminuir sus emisiones en base a poder comprar o vender los permisos que ya obtuvieron en la primera etapa. Bueno, esto se relaciona más o menos con la literatura previa mía en equilibrio general, donde tratamos de modelar
fondo, ciertas restricciones de acceso a los mercados, y algo que hacemos acá es cómo hacer una política que apunte directamente a productores que son, qué sé yo, intensivos en carbón, o que ya hay algunos compromisos con eliminarlos del sistema, y cómo los mercados financieros eventualmente pueden segmentar esos permisos y ver qué resultados genera. Entonces, por el lado de modelos de inversión, en capacidad eléctrica tenemos esta literatura. El primer mix quizá entre la literatura que hice previamente de mercado incompleto y restricciones de acceso a financiamiento es lo que tenemos acá en 2021, y lo que pretende incluir este artículo, o los resultados que les pretendo mostrar ahora, son siguiendo la literatura de atención racional, pero específicamente este artículo de D1 in Light de JET 2020 que estoy empezando a estudiar. Entonces, más o menos, ya les expliqué el modelo a grosso modo, pero solo para empezar a poner un poquito de notación y entiendan la dinámica. Está este periodo cero donde no hay incertidumbre y está dada la demanda, y hacia los periodos siguientes la incertidumbre ya se realiza, y también la demanda en base a la incertidumbre está dada, y lo único que tienen como decisión las empresas generadoras de energía es su plan de producción, su plan de inversión y su plan de mitigación o de holgura financiera en base a permisos, que es la posición neta entre venta y compra de permisos en la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, algo que al menos para mí, que vengo de un mundo quizá un poco más generalista, es bastante extraño. Nosotros acá modelamos usualmente hacia 50 periodos, hacia 50 años por adelante, que es más o menos las políticas de energía como están definidas en la actualidad, y hay solo una realización de incertidumbre entre el periodo 1 y el periodo 2. De ahí en adelante solo una repetición en base a los planes que ya se realizaron de inversión en capacidad y cumplimientos de demanda. ¿Ok? Bien, todo lo demás, bueno, es finito, no hay ninguna cosa más específica. Entonces, por el lado de la demanda, y esto, por eso hablamos de equilibrio parcial, ¿cierto? Los niveles de demanda están dados, tanto para el primer periodo como para los periodos subsiguientes en cada uno de los estados de la naturaleza, y hay, bueno, una probabilidad de ocurrencia de esta realización de la incertidumbre en este paso entre la primera y la segunda etapa. ¿Sí? ¿La incertidumbre de que se cumplan o no se cumplan los compromisos? No. La evaluación sobre si se cumplen o no se cumplen los compromisos va a ser un análisis de computar el modelo y entender endógenamente cómo produjeron las distintas tecnologías y si se cumplen los compromisos, por ejemplo, descarbonización o qué sé yo, lo que quiera. Lo que sabemos hasta ahora es que cuando hay un gap, el problema es que si hubiera enforcement, es decir, si hubiera que cumplirlo, no hay ningún problema, pero hay free riders, hay gente que no lo cumple, como no hay penalidades, no hay multas. Exacto, bueno, de hecho nosotros asumimos que, o sea, hay supuestos fuertes de que la medición de las emisiones y todo eso es real, ¿no? Y yo creo que es un supuesto fuerte, seguro. Aquí solo estamos viendo en términos de incentivos, sobre todo por el lado de precios de emisión. Como hay un mercado de derechos que endógenamente va a entregar un precio, si solo a través de esos incentivos hay alguna forma de, qué sé yo, de forzar a que las tecnologías contaminantes produzcan menos. Ahora, en estricto rigor, qué sé yo, el cumplimiento de demanda es lo que es, entonces uno al hacer las simulaciones del modelo ve los resultados, y mucho de lo que nosotros tratamos de hacer, sobre todo en la contribución inicial, es prácticamente política segmentada directamente, o sea, a una determinada tecnología le pones un nuevo cap, pero sobre las posiciones que ella tiene en términos de
emisión de derechos. Y ahí uno puede decir que está implementando la política de forma directa. Le estás diciendo, mira, de aquí hasta acá tienes alguna holgura de poder comprar más o menos permisos, y un poco lo que pasa en ese artículo es que, claro, qué sé yo, tecnologías basadas en carbón, si les pones un nuevo cap en la posición de retrade en el segundo periodo, lo que hacen usualmente es comprar muchos permisos en el periodo anterior, ¿no? Pero el número de permisos es finito. ¿Cómo? El número de permisos está relacionado con el cap. Sí, pero ojo que la cantidad de permisos va a ser una respuesta endógena del planificador. Entonces, no sabemos bien cuál es el cap. De hecho, cuando avance un poco, les voy a mostrar una forma de cómo la literatura modela el cap, que básicamente es decir, que es una variable aleatoria que se distribuye de forma normal. Y de hecho, lo que nosotros estamos haciendo justamente es hacernos un poco más responsables de cómo se fija ese cap. Y la idea de apoyarlo en la literatura de atención racional es justamente decir, bueno, es difícil fijar un cap preciso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿No? ¿Tú crees que es fácil fijar un cap preciso en términos...? Si tienes capacidad de enforcement, claro. Pero calcular el monto del cap... ¿Cuánto quieres emitir de CO2? ¿Cuánto? Das un permiso por tonelada, ¿no? Y hay tantos permisos como toneladas. Y no te puedes pasar, porque la multa es mucho peor que el beneficio que puedas obtener. Claro, pero nosotros no estamos modelando eso, no estamos modelando el hecho de que nosotros asumimos que los productores van a cumplir sus emisiones en base a los permisos que tienen, es un supuesto del modelo. Pero entonces el modelo lo que dice es que los permisos son aleatorios, ¿no? Es decir, la cantidad de permisos que se fija en el periodo inicial no está relacionado con un cap fijado. Tienen una determinada relación. Voy a ser preciso en dártela. ¿Sí? Bien, ¿dónde estábamos? Por acá, creo. Ya, entonces, bueno, tenemos eso por el lado de la demanda, y por el lado de los productores, entonces tenemos que en el periodo inicial hay una generación de cantidad de energía a un precio que va a ser endógeno de producción, que es parte de la variable de decisión. Hay una capacidad instalada previa y hay este monto de, eventualmente, compra de permisos de emisión de carbono que el productor tiene que tomar. Y hay esta decisión de inversión en capacidad eléctrica en este primer periodo que lo va a habilitar con un determinado rezago, ¿cierto? En base a cada tecnología tiene un rezago de instalación de su capacidad que es dependiente de sí mismo. ¿Los permisos es fijo o es endógeno? Es endógeno, sí. Y bueno, hay un nivel de inversión necesario para poder instalar una unidad adicional de capacidad de cada tecnología. Entonces, la segunda etapa... Sí. ¿Un productor solo puede invertir en una tecnología? Sí. Solo una tecnología. Sí. Por ahora estamos viendo solo el agregado, no estamos viendo, y es interesante ese otro análisis. O sea, lo estamos viendo mucho más a un nivel de especificidad mucho mayor, pero es cierto que un productor que puede hacer un switch entre tecnologías sería interesante verlo, y eso es una pregunta que nosotros no tenemos respondida por ahora. Yo creo que no es muy relevante, porque ya. Es más fácil considerar que si Iberdrola, un productor, produce con carbón de calidad X, si después produce con gas, es otro productor. Sí, pero estás asumiendo que esas dos decisiones de inversión están completamente separadas. Claro. Y yo creo que es un supuesto que no necesariamente se valía. Si el objetivo final es producir electricidad, que es el gran problema, tienes la misma empresa que tiene una central nuclear, tiene una central térmica, de petróleo, por ejemplo, y eso es lo que produce, digamos, la media de su producción, ¿no? La hidráulica o la nuclear en su caso, tiene una producción constante prácticamente,
y luego aumentan su producción con la térmica, ya sea de gas o ya sea de petróleo, en función de las necesidades. El gas, que supuestamente sí es el más caro, pues es el último que producen, y eso solo depende de la demanda. Sí, pero después digamos, la diversificación de la cartera, eso es decir, es estratégica, pero sí que es decir, no puedes, creo, mirar independientemente la decisión de una tecnología u otra, es decir, que están totalmente... Sí, o sea, solo para complementar lo que estás diciendo, Carlos, a mí me da la impresión de que el razonamiento que haces es correcto si es que uno lo piensa como en el mercado spot. En el fondo, tienes una capacidad instalada y después vas a ir encendiendo centrales en base a lo que te es más barato. Claro. Pero acá el problema es un problema de planificación de inversión en nueva capacidad. Entonces, ahí sí, eventualmente puede haber una sustitución entre tecnologías que sea relevante revisar, que nosotros no lo hacemos. Bien, entonces la segunda etapa, acuérdense que tenemos para cada periodo, pero una sola vez de realización de la incertidumbre, los productores van a maximizar sus beneficios, ¿cierto? Tienen este nivel de ingresos en base a la cantidad de energía que venden a un precio que es endógeno. Aquí les voy a contar un poco los parámetros que tenemos como datos para después hacer la simulación, el cómputo del modelo, pero hay cambios tecnológicos en los costos marginales que tenemos esos datos y después les voy a mostrar en las ecuaciones cómo van interactuando. Y después tienen su decisión de inversión adicional en capacidad en el periodo 2, que se hace de ahí en adelante, y bueno, la decisión financiera, ¿cierto?, de tomar posiciones cortas o largas en este mercado de retrade de permisos, que tiene un precio dado por pi supra B. Bien. ¿El planificador tiene algún control de algún tipo sobre la cantidad el trade de permisos o es 100% mercado? Toma una decisión que te la voy a mostrar ahora de emisión de permisos en el T0. Eso es todo el control que tiene. Después podría haber un productor Que los concentre todos. podría comprar todo. Exacto. Sí. Vale. Entonces, más o menos para definir en el lenguaje formal la decisión del productor y su espacio de estrategias, tienen un vector de decisión de capacidad hoy y mañana en cada estado, un plan de producción de energía en base a la capacidad instalada y a lo que trae desde antes, una decisión de compra de permisos en el minuto que el planificador emite los permisos y una decisión de adecuación en una segunda etapa en base a compra o venta de permisos sobre los permisos que ya se emitieron en la etapa anterior. Entonces, dado precios de mercado y los parámetros que tenemos para una función de beneficio típica, cuadrática, súper bien comportada de la firma, vamos a tener este problema de optimización del agente que toma las decisiones que les acabo de decir, dado esos precios, y dada la probabilidad de realización de la incertidumbre, que asumimos que de conocimiento hay información completa. Entonces tenemos, acá esta función, acuérdense, esta f es solamente la función de beneficio por etapa o por estado, ¿cierto? Entonces esta es la función de beneficios hoy, acá está la compra de permisos en la primera etapa, más la inversión que se debe llevar a cabo en base a la decisión de capacidad de esa primera etapa, y después en la segunda etapa, dado cada uno de los estados de la naturaleza y de ahí en adelante, se descuenta, ¿cierto?, la función de beneficio alterada por el cambio tecnológico, más la nueva inversión en capacidad con su cambio tecnológico correspondiente y la decisión de adecuación en términos del mercado de reasignación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿No hay duda? Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, principalmente restricciones de, digámoslo así, coherencia de producción, ¿cierto? Acá, entre paréntesis, son los multiplicadores de Lagrange, que es un poco el lenguaje de mis colegas de cómputo, de tener siempre muy preciso qué es lo que está
referenciado a las condiciones de primer orden con la que después se hace el cómputo. Y después, bueno, hasta acá, ¿cierto?, son condiciones de factibilidad en términos de capacidad instalada y lo que se va a producir. Y después, bueno, si se compraron una determinada cantidad de allowances en el primer periodo, no puedo vender más que esos allowances que compré en el periodo anterior. Y la restricción de cap en términos de los permisos comprados, ¿ya? Entonces, con eso, básicamente, un productor tiene que tomar sus decisiones de producción sabiendo que eso le va a limitar la capacidad productiva que tiene y la holgura en términos de mercados financieros que va a ocupar. Pensé que había puesto algo de equilibrio. Bueno. Ya, entonces, antes de la noción de equilibrio, me voy a concentrar en presentarles el planificador social como lo definimos en Amigo y compañía. Entonces, aquí una variable endógena al modelo va a ser la cantidad de permisos disponibles que se van a vender al precio PIA en la etapa 0. Y básicamente acá vamos a tener una restricción de equilibrio asociada, pero el planificador social va a minimizar esta función, que si ustedes ven acá son los ingresos por venta de los permisos, más algo acá que la literatura llama de forma muy difusa a mi modo de ver, que es el costo social del carbón, ¿ya? Que usualmente incluso se pone como un monto fijo, ¿ya? Entonces, acá algo que para mi familia de literatura es bastante extraño. Si se fijan, fijamos una probabilidad de cumplimiento o de que relaciona el CAP con la emisión de permisos en base a que la probabilidad de que la emisión o la cantidad de permisos emitidos sea mayor a un CAP que viene fijo, esté limitada por epsilon, ¿ya? Esto es lo que la literatura de cómputo en mercados de energía llama chance constraints, ¿ya? Que es básicamente una restricción probabilística, se cumple con una determinada probabilidad, no siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se fijan, bueno, esto es la densidad de una normal para ese nivel de error y lo que nos está diciendo es que, bueno, la restricción se va a cumplir no exactamente, ¿ok? Yo la verdad no soy no me creo mucho ese tipo de configuraciones, pero bueno, era lo que... O sea, de hecho, y una buena parte del cómputo inicial que hicimos es asumiendo que la media de la distribución es el CAP y que no hay desviación estándar. O sea, al final tendría que ser una restricción exacta. Es decir, esto es más propio, este tipo de restricciones probabilísticas son más propios de una literatura en donde el problema es cómo medir las emisiones. Y entonces, bueno, hay errores en la medida. Pero a mí esa restricción no me molesta, es decir, que con probabilidad, la probabilidad de que el CAP se cumpla es grande, porque solo sale más con una probabilidad muy pequeña. Vale. Bueno, nosotros vamos a trabajar principalmente sobre este problema de optimización. Voy a ser más preciso en detalle, pero básicamente la intuición detrás es la que les dije recién, ¿no? Suponemos que el planificador, para fijar un CAP que sea preciso, tiene un costo asociado y en base a poder tener un nivel de precisión respecto al verdadero CAP a asignar, va a tener ese costo, entonces va a haber un trade-off entre poder vender la mayor cantidad posible de CAP, de permiso, asociado a que poder fijar un CAP preciso va a ser costoso. Entonces, la definición de equilibrio para esta parametrización, que son los datos que tenemos para después poder simular el modelo, va a ser una tupla, ¿cierto?, de precios, decisiones para cada una de las tecnologías presentes en el mercado y una decisión del planificador social de allowances vendidos en la primera etapa. Y tal que tenemos más o menos lo típico, ¿cierto? Aquí
hay optimalidad individual de los productores, optimalidad del planificador social y restricciones de equilibrio de mercado para una demanda que es exógena, ¿cierto? Entonces, Solo tienes market clearing para la demanda. para la demanda real de energía y para la demanda de Permisos. de permisos en cada etapa. En la etapa inicial, ¿cierto?, que sería esta, y después en la etapa 2, donde se abre el mercado de retrade entre productores. ¿Sí? Y bueno, esto en verdad lo podría haber puesto en una sola ecuación, pero es el demanda en la primera etapa y en la segunda para cada periodo del tiempo. Bien, entonces, ¿cómo introducimos nosotros inatención racional? Como les dije, la literatura, no fui preciso en esto, una literatura que introduce Sims en el año 2002, que sobre eso se ha escrito un montón en este último tiempo, y yo en particular estoy trabajando con otro alumno en este artículo, que es un artículo semi-experimental, donde se estudian distintas familias de costos, que ahora les voy a explicar, distintas familias de costos, y hay una contraparte experimental de testear cómo esas funciones de costo eventualmente uno las puede elicitar en un laboratorio, ¿ya? Entonces, tomamos una función hiper simple en base a una, aquí se me olvidó poner, esto es perf de performance, SP no es el P de, no es esta notación de P acá, sino que debería decir performance acá. Entonces, el costo de tener una determinada performance, que ahora vamos a ser precisos en qué es lo que vamos a llamar esa performance, va a depender de un umbral dado por D, que es lo que vamos a decir que es la información pública, es decir, yo puedo tener una performance respecto a una variable aleatoria, si es que lo ven en un marco como conceptual más general. Yo puedo tener una performance de poderle apuntar a una variable aleatoria con una performance de un, qué sé yo, de un 90%, con información pública hasta un nivel D, y sobre ese 90% tengo un costo cuadrático asociado a mejoras en mi precisión, ¿cierto?, respecto a lo que vamos a definir ahora como qué sé yo, la métrica de interés, ¿no? Entonces, acá, si se fijan, es una parametrización bastante simple de esta performance, y de hecho nosotros vamos a ocupar esta forma funcional para calibrar el modelo nuevo respecto al modelo anterior, y voy a ser preciso también en eso. Y entonces, nos olvidamos de la chance constraint de la que les hablé previamente, ¿cierto? Esta chance constraint que está acá, y ahora introducimos estos dos tipos de racionalidades, que son las racionalidades que estamos comparando, que por ahora les pusimos estos nombres. Estamos abiertos a que nos critiquen los nombres, también que nos critiquen las formas funcionales, porque sobre eso estamos trabajando. Entonces, inicialmente lo que llamamos una planificación que está orientada en el profit de la venta de los permisos, va a ser una decisión que eventualmente podría ser una decisión conjunta entre la performance que el planificador quiere tener y una performance que va a actuar directamente sobre la capacidad de capturar esos beneficios de venta, ¿ya? Entonces, nosotros estamos poniendo el costo social de no ser preciso como una forma de capturar los ingresos totales por venta. Esto es súper criticable, así que por favor, si tienen comentarios, adelante. Y entonces acá incluimos esta forma funcional de costo directamente en la ecuación. Entonces acá básicamente nos estamos haciendo cargo, si es que presento la chance constraint, de darle una forma funcional más precisa a este costo social del carbón relacionado con esta literatura de atención racional. Y bueno, un debate que tuvimos ahí entre los coautores era cuáles son los resultados que genera esto y cuánto uno se cree que es razonable pensar que la performance va a disminuir los ingresos por venta, qué sé yo, si es una forma muy agregada o no. Entonces introdujimos esta segunda racionalidad del planificador social, que tiene que ver, si se fijan acá, con asumir que existe este cap real, que sería quizá del que tú hacías mención antes, Carlos, como una estimación científica de efectivamente cuál es el cap, y endógenamente vamos a ver una emisión
de allowances al mercado que eventualmente va a tomar distancia de ese cap, por arriba o por abajo. ¿Ok? Y bueno, esto lo llamamos una versión welfare oriented porque, bueno, da un poco más la impresión de que hay un trade-off directo entre ser preciso o no respecto al cap. Bien, entonces resultados, con esto ya voy terminando, no voy a ser tampoco tan preciso los resultados, pues son cosas que estamos revisando y de hecho les voy a presentar una crítica que yo tengo a esta misma familia de modelos en adelante. Entonces hacemos un proceso de calibración para un cap de 100 millones de toneladas de CO2, aquí estoy hablando, se me olvidó ser preciso, pero estamos hablando en el caso chileno, esta calibración la hacemos por el mercado eléctrico chileno, y Amigo y compañía nos entregan que para ese presupuesto de emisiones el precio de los allowances en el primer periodo es 315, esto debería estar medido en dólares, y bueno, tenemos que usar un nivel de, se le da una holgura a la, no la puse acá la holgura, ¿no? Bueno, se le da una holgura a la elección del cap, perdón, de la cantidad de allowances que nos permite hacer la calibración respecto al costo. Entonces, se fijan, nosotros calibramos este C de forma de endógenamente tratar de apuntar lo más cercano al precio de los allowances de Amigo y compañía. Y bueno, tenemos ese resultado, entonces en lo que sigue y los resultados que tenemos acá les puse solo los resultados para el cap de 100, asumimos que este es el costo marginal que toma el planificador social en base a la función de racionalidad inatenta. Entonces aquí jugamos un poco con los niveles de performance y vemos los resultados para, como les dije, ese cap dado, y la verdad es que no hay mucha coherencia en los resultados. Se ven, la performance puede ir aumentando, los precios disminuyen hasta un determinado punto, después vuelven a aumentar, y hay algo aquí de no linealidades que es también una discusión que tenemos con Felipe. Yo soy más de la filosofía de que aquí no hay ninguna condición asegurada para que las soluciones sean únicas, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios de estática comparativa tienen un problema de que uno puede estar comparando soluciones que en verdad son incomparables, ¿no? Pero eso es lo que hace la literatura. Yo tengo dos preguntas clave. La primera es saber si ese concepto de equilibrio tenéis un resultado de existencia, porque puede no haber. Y entonces eso explicaría que los datos no sean, no reflejen la intuición. Y luego hay otro efecto que se puede ver en algún artículo que tiene que ver con los precios del CAP. Cuando hay restricciones, que la intuición te dice que cuanto más restringes, ¿no?, más va a costar un derecho, ¿no? Y no es así. Y no es así. Los resultados que hay, por ejemplo, para la reducción del tráfico, ¿no?, tienen comportamientos no lineales. Ya, bueno, respecto al resultado de existencia, la literatura que les presenté antes, que fue lo que nosotros revisamos en una primera etapa, y en particular nosotros... ¿Dónde está el resultado de existencia? Acá. Y nosotros, de hecho, el modelo con el que partimos viene de base del de Maere y apellidos difíciles de pronunciar y compañía. Y no, yo al menos de una revisión inicial no vi que pudiese haber algún problema de inexistencia que pudiese quizá explicar que los resultados no fuesen coherentes. Lo que sí yo creo, sobre todo pensando en la parte financiera que uno le agrega al modelo, es que hay un montón de equilibrios que son compatibles. De hecho, la forma en cómo uno tiene de calcular es usualmente no asumir ninguna distribución de allowances. O sea, por ejemplo, este tipo de restricciones, bueno, puede ser... No, a ver, los resultados de equilibrio no van a tener, nunca tendrán nada que ver con cómo repartes los endowments, ¿no? Da igual. Sí, no, yo me refiero a ir haciendo la comparación de distintas parametrizaciones del modelo. Sí.
Ahora, por ejemplo, este tipo de restricciones, ¿quién compra a quién? Hay un montón de formas de escribirlo. O sea, uno computa y sobre ese cómputo, en términos sobre todo de la distribución de los allowances, uno puede escribirla de distintas formas. Y otra pregunta es, bueno, has obtenido un precio para los permisos, ¿no? Que dices que es en dólares, ¿no? 315.000, no, ¿cuánto es? 315,83 dólares por tonelada. Para esa parametrización, en general, bueno, todo es bastante, obviamente, variable en base al CAP que uno fija, pero en base a la literatura no hay nada muy fuera de lo común. Si te fijas acá, yo solo manteniendo el CAP fijo, cambiando la performance, uno tiene, qué sé yo, variaciones fuertísimas en los valores de los allowances en la primera etapa. Ahora, bueno, el otro comentario que hace respecto de que a la parte no lineal, bueno, si tienes como algo también como de evidencia para poder revisar, es interesante verlo también. La parte no lineal, eso me lo compro perfectamente, porque hay un trade-off muy claro, entre, tú tienes una tecnología que te está permitiendo producir la cantidad que sea. En cuanto te limitan, bueno, es una limitación. Y ganas menos, produces menos y ya está. Y la alternativa es comprar permisos y mantener la producción. Bueno, pues de repente, dependiendo de lo que se trate, de lo que se quiera conseguir, puede ocurrir que no sea lineal, es decir, que en un momento, pudiendo comprar unos pocos permisos y aumentar un poco, te sale caro, y luego resulta que tus competidores pues les sale más caro y por lo tanto cuanto más restricción hay, ellos optan por no comprar y el precio del permiso baja. En el artículo sobre tráfico que conoces hay eso, ¿no? Es decir, en cuanto restringes un poquito el permiso se hace caro, porque todo el mundo está acostumbrado a ir, ¿no? Entonces, en cuanto tú que estás acostumbrado a usar el coche te dicen que no puedes, bueno, la pagas. Cuando el precio va subiendo, dices, no, entonces a mí cambio el transporte público. Y como tú, muchos, y por lo tanto hay una demanda de permisos mucho menor. Más restricción, resulta que no es más caro, sino que es más barato. Es que tiene todo el sentido del mundo en esa lógica. Sí. Bueno, acá les puse variaciones del CAP para un nivel de performance fijo y se fijan solo si uno analiza cómo varía el precio. Esto es más o menos también parecido en términos de que no hay un comportamiento muy directo. Y bueno, otro análisis que hicimos, aquí estoy solo en la primera formulación del planificador, ¿cierto? Es cómo se van distribuyendo los permisos entre las tecnologías que tienen que comprar esos permisos, carbón, gas y petróleo. Otra cosa que no fui preciso en decir es que cuando hablamos de simulación siempre tomamos 5 escenarios solamente. Un escenario base y en el fondo escenarios como sobre la media y bajo esa media. Y bueno, acá también uno podría decir que las cosas son más o menos razonables, pero hay lugares en los cuales hay resultados que son que cambian de forma muy drástica. Pero bueno, estamos un poco también en base a estos resultados tratando de entender un poco cuál es la economía detrás de todo esto, ¿no? Hay aquí una mediación entre... Yo no sé cómo te dice eso, y esa es la primera pregunta que te hice, que yo creo que tiene que haber una relación entre el CAP y el número de permisos. Pero más allá de esta relación que está acá. Sí. ¿En qué sentido? A ver. Porque, o sea, el cuento, lo que nosotros estamos tratando de motivar acá es que efectivamente... Hay tres cosas, el CAP, el número de permisos y el precio. ¿Ya? El número de permisos es aleatorio, el que te dé la gana. Uno solo. ¿Cómo lo puedes fraccionar? Si solo hay un permiso para muchas toneladas, pues entonces una fracción del permiso
pues es para una tonelada. Sí, por eso es decir, el número de permisos no es relevante. Lo que es relevante es el CAP. Es decir, ¿cuál es la relación entre el número de permisos y el CAP? Es decir, no es lo mismo que pongas un permiso que pongas 1 millón, siempre que tanto 1 como 1 millón te permitan X toneladas de emisiones. Entonces tú dices que No, pero- tienes que darle una cierta, que no sea algo determinista, ¿no? Que sea probabilista, porque el argumento es porque hay una dificultad en medir exactamente cuánto. Bien, pero aún así tiene una relación. Entonces no importa el número, no importa el número, pero sí importa que si los permisos se consumen, el CAP se cumple. Con una probabilidad. Ya, pero es que tú ahí, si estoy entendiendo bien lo que dices, estás asumiendo que la cantidad de permisos no tiene un valor real en términos de toneladas de carbono emitibles. Nosotros aquí asumimos que cada permiso... Solo lo tiene si pones una relación. Si no, Pero bueno, esa relación está. ¿eh? Esa relación está. ¿Cuál es? Yo creo que el problema que planteas solo es un problema de escala, de unidades. Claro. Sí, o sea, si yo entiendo bien lo que estás diciendo, en el fondo tú das un permiso de emisión como proporcional al CAP. Claro. Pero yo no estoy trabajando con esa métrica, estoy diciendo el permiso te da el derecho de poder emitir 1 tonelada de carbono. Entonces el número de permiso es al revés. Entonces el número de permiso determina el CAP. Si tienes la condición de factibilidad, Sí. te lo va a determinar. Pero de todas maneras, sí, el rollo acá es que va a haber un incumplimiento por parte del planificador del TCCAP que va a fijar endógenamente en base a si le interesa o no le interesa. Es que dices el CAP endógeno. Para mí el TETA sería el CAP endógeno. Vamos a ver, yo entiendo el modelo, si ya me fijas el número de permisos o el CAP, que es lo mismo, aquí tiene una relación, me da lo mismo que el CAP C que el número de permisos P. Si fijas C, P puede ser lo que tú quieras. El número. La cuestión es que tenga alguna relación. Y entonces la relación puede ser probabilística o determinista. Y ya está ahí, estoy de acuerdo. Pero lo que no puede ser es al mismo tiempo endógeno el CAP y el número de permisos. Porque si no, no hay ninguna... Sí. En términos numéricos, si fueran endógenos, si fueran las dos cosas endógenas, al final del problema tienes que haces un CAP C y un número de permisos P, y eso te va a dar, dada la condición de factibilidad, cuánto CAP tienes con la probabilidad esa. Pero las dos cosas endógenas... Pero ¿a qué te refieres con las dos cosas endógenas? El CAP y... El CAP y el número de permisos. Yo creo que te sobra una variable. Es que yo creo que, bueno, quizá no estoy siendo lo suficientemente preciso en que hay una desviación entre el CAP exógenamente dado y lo que realmente emite el planificador en base a cuánto el planificador realmente quiere acercarse al CAP que sabe que es el verdadero CAP. Y eso es el cuento de atención racional, en el fondo. Sí, eso me parece bien, y lo compro. Pero entonces no tengo dos cosas endógenas. Este CAP que está acá está dado. Tú tienes el CAP dado. Y después el planificador dice, bueno, yo sé que mi mejor performance es emitir solo el CAP, pero tengo incentivo a desviarme. Bueno, Y bueno, y ahí los resultados, ¿no? vale, pero entonces si... Vale. No sé, piénsalo, es decir, que a lo mejor es que te sobra una variable. Sí. Bueno, en la formulación que nosotros le llamamos welfare oriented, la performance no la hablamos directamente, básicamente la performance va a ser el resultado, ¿cierto?, de la emisión del teta en base al CAP directamente en la ecuación. Y ahí tampoco entiendo bien el papel del D. Ahí abajo, la última. Tienes 1 menos la desviación. Sí, puedes pensar el En D. términos relativos. El D es el nivel de performance que tendrías sin incurrir en ningún costo de estimación sobre
sobre la decisión que tienes de allowances. Entonces, bajo ningún costo, si, qué sé yo, tienes el threshold es 80%, estás seguro que siempre vas a apuntarle al 80% o más. Ahora, si quieres apuntarle un poquitito más, eso te genera este costo cuadrático que tiene asociado al parámetro C. Y por eso que viene esta intuición de que es una interpretación del costo social del carbón, porque tú puedes decir, ya, yo me comprometo a un nivel D mínimo, pero ¿cuánto me cuesta ir avanzando a realmente tener el CAP, que realmente sé que es el CAP, no sé cómo llamarlo, verdadero? Bueno, eso es el costo que tienes asociado. Ya, con esto termino, parece que bastante bien en la hora. Acá hacemos de nuevo la misma calibración y si se fijan los resultados se multiplican por 1000, no, por 100 creo, uy, me fui para otro lado. En términos del costo y más o menos también los resultados en términos de dinámica, no hay una dinámica más o menos clara. Uno puede decir que a grandes rasgos, si uno aumenta el CAP, bueno, y ahora paso un poco quizá a los remarks finales, respecto como de la demanda agregada de CAPs, uno puede ver que sin importar en la performance, uno va aumentando el CAP verdadero y efectivamente uno va viendo que el precio del carbón va disminuyendo. Eso va un poco en contra de lo que hablábamos recién, de que podían haber eventualmente no linealidades. Las no linealidades no las observamos a ese nivel agregado. ¿Ok? Las no linealidades tienen que ver con la implantación de un CAP que reduce. Si no, sí, un CAP restrictivo, claro. Es que si el CAP no es restrictivo, el precio es cero y ya está, ¿no? Sí. Si no hay nada que reducir. Estoy de acuerdo. Entonces, por ahora no tenemos nada muy preciso en términos de resultados con lo de inatención, más que la interpretación que les dimos recién. Hay algo, si es que uno revisa un poco los niveles de performance, que uno podría decir, bueno, hay una relación en que aumente la performance y van disminuyendo los precios, por ejemplo, en el modelo Welfare Oriented, pero no es así en el modelo Profit Oriented. Y bueno, la gran discusión para mí, que es un poco mi crítica a esta misma literatura, tiene que ver con la multiplicidad de resultados y cómo uno se hace cargo de eso. Que por ahora no teníamos ni definido el modelo y ya estaba computado el modelo, ¿no? O sea, en la colaboración tenemos mucha capacidad de cómputo, pero por mi parte me falta tiempo para entender bien la parte teórica y entender bien la estática comparativa correcta a hacerle al modelo, porque, o sea, si efectivamente uno tiene múltiples soluciones, todo análisis que uno haga de estática comparativa es cualquier cosa. Para decir el equilibrio no es único, no tienes forma de comparar. Pero la literatura, en el fondo, muestra resultados de esta manera. O sea, este es el benchmark, no es que estemos haciendo algo raro. Bueno, eso. No puse otra diapo, el resto son las referencias por si querían ver algo de la referencia. Igual en la presentación ahí les puedo dejar el link si es que quieren revisar algo en detalle. Pero les agradezco yo la atención. Yo tenía una pregunta más que no me quedó claro, no me entendí bien. Has comentado que los productores tienen información perfecta. Sí, información perfecta respecto a la realización de la incertidumbre. ¿Y esa realización de incertidumbre también incluye la desviación del regulador sobre...? No, eso no. La información perfecta es solo respecto a, en el fondo, a la estructura de costos que ellos tienen, a la estructura estocástica de costos que ellos tienen. Pero respecto al regulador, no tienen idea qué es lo que va a pasar. Y de hecho, si se fija, la decisión del regulador no depende de los estados de la naturaleza, ¿no? Es solo una decisión one shot en la primera etapa, donde dan una señal al mercado que podemos decirla que sí es pública, porque en el fondo la cantidad de allowances disponibles es también common knowledge. Vale, y después esos incentivos que hablas para desviarse, ¿puedes poner un ejemplo de cuáles podrían ser? ¿Por parte de los productores o del...? Del regulador. Por ejemplo, eso, desviarse del resultado. O sea,
Si yo te muestro acá, la desviación del CAP significa que al tipo le conviene emitir más de lo que él sabe que es socialmente responsable. ¿Por qué? Porque le genera más ingresos. Tiene más ingresos por venta. Y de hecho por eso le llamamos profit oriented, porque el tipo va a vender esos permisos y va a hacer caja, ¿no? Entonces, El regulador es el Estado. sí. Entonces, el trade-off más o menos nosotros lo vemos claro a ese nivel, ¿no? El tipo va a sacar una ganancia de la emisión de permiso y bueno, cuán responsable es o no, le va a disminuir ese costo. Y la forma perfectible de hacerlo, o dos racionalidades para hacerlo es esa. ¿Alguna pregunta más? ¿Veis? Muy bien.